Hoy vamos a compartir el tema que tiene por título No militamos según la carne. ¿Cómo se llama el tema? No militamos según la carne. Bien. Espíritu Santo, enséñanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto central en 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 3. Dice 3. Leamos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuevamente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Wow. Tome asiento. Ese texto de 2 de Corintios, capítulo 10 y el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nuevamente, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cuántos humanos hay aquí? No hay ni un terrícola, no hay ni un, perdón, ¿cómo se llama? Extraterrestre acá. Todos somos terrícolas, porque somos de la tierra, ¿amén? ¿Somos humanos? ¿Sí? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, Pablo, por la revelación, dice algo, ¿no? Que vamos a luchar. ¿Dice que vamos a luchar? Sí, porque la vida es una lucha. Amén. El hecho que usted haya nacido, ¿ha habido una lucha o no? De los miles y miles de espermatozoides, ¿cuántos entraron? ¿10? ¿100? ¿Solo uno? ¿Y quién apareció? Una lucha, tan que luchaban, ¿quién entro? Yo, y uno solo entró. O sea, desde el nacimiento hay una lucha. Amén. Las madres cuando van a dar a luz, ¿verdad? En su parto, el bebé sale solito, ¿no? ¿Hay una lucha o no? Claro. Yo estuve cuando se dio a luz mi esposa a mi hijo, ¿verdad? Wow. Uno sale medio traumado, ¿no? Porque la mujer, hermano, para que ya puje, oh, santo Dios, dice que algunos hombres se desmayan. Él no hace nada, pero te está mirando más allá. Pero es una lucha, porque la vida es una lucha. Diga, la vida es una lucha. Entonces, Pablo dice, en la traducción Reina Valera, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En la Nueva Traducción Viviente dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, nosotros, aunque sabemos que es una lucha, pero nuestra lucha no es como la gente que está sin Dios. Nuestra lucha es espiritual. Amén. Nuestra lucha, ¿qué cosa es? Espiritual. Entonces, por ahí partimos. Entonces, para poder tomar victoria, para poder vivir en esa victoria, ¿usted qué necesita? Los recursos que Dios da. Amén. Porque si usted no tiene los recursos que Dios da, entonces es imposible poder vencer. Es por eso que ahí entra a tallar la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando que Dios quiere que para que tú puedas vencer tengas una condición. Y esa condición tiene que ver ¿con qué? Con la naturaleza divina.
O sea que si tú y yo desarrollamos la naturaleza divina, entonces vamos a poder tener grandes victorias. Pero pregunto, ¿va a haber lucha? ¿Va a haber dificultad? ¿Va a haber oposición? Sí. Y el apóstol Pablo lo dice. Todas las inmensas dificultades que él atravesó. ¿Por qué? Porque realmente todo tiene que ver con una lucha espiritual importante para nuestra vida. Amén. Todo hombre de Dios tuvo que pasar problemas y dificultades. Tuvo que luchar, tuvo que pelear la buena batalla de la fe. Claro, entonces usted y yo vamos a luchar porque vamos a pasar problemas. Y es ahí donde yo tengo que desarrollar la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Entonces, Dios, hermano, está queriendo que desarrollemos esa naturaleza. Y vamos a ir a la separata. Tenga usted ahí la separata en la página 1. Pues dije que iba a poder hacer un pequeño recuento, ¿verdad? De lo que ha estado hablando la pastora, ¿verdad? ¿Sí? Naturaleza divina. Página 1. Dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, ¿qué hace la naturaleza divina? Me hace que no me corrompa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en este mundo, hermano, hay todo un sistema diabólico. ¿Para qué? Para corromper nuestra condición humana. Por eso que nosotros tenemos que tener, aleluya, presente, que aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. Nosotros usamos las armas espirituales. Y mire, y si tú y yo desarrollamos la naturaleza divina, hermano, vamos a poder, aleluya, a vencer muchos obstáculos. Porque vamos a pelear la buena batalla de la fe, pero necesitamos desarrollar la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza divina vamos a poder vencer todo lo que nos quiere corromper. Y si usted está en segunda de Pedro, la pastora estuvo hablando sobre eso en el capítulo 1, da la relación, ¿verdad? Da la relación ahí en cuanto a cómo es que yo voy a desarrollar esa naturaleza divina. En segunda de Pedro, dice ahí en el capítulo 1, ¿cómo es que yo desarrollo esa naturaleza divina? Dice, vosotros pues poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ¿con qué empieza? Segunda de Pedro 1:5. Dice, añadid a vuestra fe virtud. O sea, de la fe tiene que haber virtud, de la virtud conocimiento, del conocimiento dominio propio, del dominio propio paciencia, de la paciencia piedad, de la piedad afecto fraternal y del afecto fraternal dice amor. Versículo 8, segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están, ¿en dónde dice? En vosotros. ¿Y qué más? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? El que no tiene ¿qué cosas? La naturaleza divina, que es la fe, ¿qué más? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. O sea, el que no tiene esos, no tiene la naturaleza divina, dice, es
tiene la vista, dice en el versículo 9, muy corta. Es ciego. Wow. Entonces, hermano, necesitamos desarrollar esta naturaleza. Entonces, yo voy a estar ciego y tú vas a estar ciego si no desarrollamos la naturaleza divina. Entonces, ¿un ciego puede pelear? ¿Un ciego puede luchar? No. Por eso que hay una urgencia, como partimos en el texto central de 2 Corintios 10:3, aunque nosotros somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, ¿qué necesito y qué necesitas tú? Necesitamos pelear a toda obra del diablo, pero para eso ¿tengo que estar ciego o no tengo que estar ciego? ¿Y cómo no estoy ciego? Cuando tengo ¿qué? La naturaleza divina. Y la naturaleza divina, decíamos, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. O sea, esa condición me hace poder luchar contra toda adversidad. Ahora mire, el apóstol Pablo atravesó dificultades o no, y atravesó muchas dificultades. Entonces, nosotros en ese aspecto necesitamos trascender en la naturaleza divina para poder luchar correctamente. Ahora mire, vaya usted a 2 Corintios capítulo 11. ¿Lo tiene? 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a ir al versículo 23. ¿Lo tiene? Dice, son ministros de Cristo, ¿está? 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. En cárcel, más, dice. En peligro de muerte. Dice, ay, no, que hay peligro. Dice. Como estaba, y ¿sabe qué? Fuimos a discipular con la pastora. No voy a la iglesia de noche, dice, porque ahora hay inseguridad ciudadana. Cualquier cosa puede pasar. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es vida cristiana. Pablo dice, en peligros de muerte muchas veces, muchas ocasiones. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea, 39. Hasta lo contó, hermano. ¿Por qué? Porque tenía, ¿qué tenía Pablo? La naturaleza divina, pues, hermano. ¿Dónde está el problema tuyo y mío? En que no tenemos naturaleza divina, pero vamos a desarrollarla. Amén. Para que cuando venga, ya pues que no te caiga 39 azotes, pues siquiera un azote, aleluya, de un golpe de la vida, de la dificultad, qué sé yo, de una crisis económica, un malentendido, no sé, algo difícil que pasa. Pero si tú tienes la naturaleza divina, hermano, vas a poder, aleluya, enfrentar aquello, pero desde la mano de Dios. Amén. No con tu fuerza. Entonces, cuando viene el problema, ¿qué hace la gente? Como decía el domingo, se pone a llorar, se jala el pelo, ya no sabe qué hacer, llama a los no sé quién, a los no sé cuántos, en vez de doblar rodillas y buscar a quién. A Dios. Para que Dios le ayude a salir adelante. Amén. Entonces dice en el versículo 4, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado
con varas. Una vez apedreado. Santo de la gloria. Alguno dice, fui a tocar la puerta y me tiraron la puerta. Ya no predico más. ¿Qué es eso, hermano? No avergüence el evangelio. Hermano, mire, el cristianismo es sacrificio. Nuevamente, el cristianismo es, por eso Jesús dijo que hay dos puertas, la ancha y la angosta. ¿Por qué angosta? Es no es salsa por si acaso. Sacrificio. Y la ancha es espaciosa, cómoda. Hermano, pero esa te lleva a la perdición. Entonces dice, nos quedamos en ¿dónde? Versículo 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuánto dice? Una noche y un día. Eso es terrible. Dios mío. ¿Por qué? Por causa del evangelio. No porque estaba huyendo de que debía las tarjetas de Metro, Plaza Vea. No, de los bancos. No. Es por predicar el evangelio. Si estoy huyendo, estoy siendo perseguido por la causa de Cristo. No. Está debiendo, hermano. Yo me acuerdo un corito antiguo y decía, paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta para ir al cine si tienes plata. Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta para ir a Totus si tienes plata. Pero para pagar, Manancancho. ¿Cómo es eso? No. Dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones. Dice, ¿en peligro de qué? De ladrones. Ay, no voy porque me van a robar. En peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos. Aleluya. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, comiendo en un restaurante 5 estrellas. ¿Qué dice ahí? En hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío. Ay, ya se siente hielo, ya mejor me quedo en mi casita y me abrigo bonito en mi casa, en mi colchón. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es cristianismo. Y además de otras cosas, las que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mira, o sea, hermano, diga, la vida cristiana es sacrificio. Pero ¿cómo vas a luchar cuando tienes la naturaleza? Cuando tienes la naturaleza divina. Entonces, hermano, si yo no tengo la naturaleza, hermano, aleluya, voy a tener la naturaleza, aleluya. O sea, la naturaleza divina tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Entonces, ahí está el punto tuyo y mío. Entonces, ¿qué tenemos que, aleluya, poder tener? La naturaleza divina. Entonces, esa naturaleza, como dice ahí en la separata, tiene que ver con un carácter y un temperamento, ¿no? Que se parezca a quién. A mi papá, dice. No, hermano, tu papá, no es cuestión de tu papá ni de tu mamá. Tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Entonces, eso es. Por eso que a los primeros cristianos se le llamaba, ¿por qué se le llama cristiano? O sea, pero en lo original decía pequeños cristitos. ¿Por qué? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo.
Ahora vamos a la iglesia y algunos se parecen al diablo, hermano. Porque roban, estafan, mienten, engañan y se portan mal. Pero no, en la iglesia primaria, hermano, la gente se parecía al Cristo. Por eso le llamaban cristianos. Pequeños cristitos. ¿Por qué? Porque tenían la naturaleza divina. Entonces, ahí vamos. Por eso tenemos que ser parte de esa naturaleza. Ahora, ¿cómo yo soy parte de esa naturaleza? Primero es cuando tengo el espíritu de revelación. O sea, tengo que tener revelación. Si no tengo revelación, no entiendo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que estar conectado. Por favor, cuando está escuchando, olvídese de estar distraído de las cosas. No he venido a recibir. Entonces usted, mientras que está, usted va a recibir. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Estoy en la segunda página de la separata naturaleza divina. Dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces, la revelación viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso que usted tiene que estar en oración, en ayuno. Como esa señora que paraba en la calle y decía, ¿no? A todo, bueno, ya esa era una exageración. En vez de predicarle de Cristo, de repente la señora decía de una iglesia por ahí, decía, oración, ayuno y vigilia, oración, ayuno y vigilia. Y yo pasaba, oración, ayuno y vigilia. Yo también, oración, ayuno y vigilia. Me salía, no, declarando eso. Pero esa verdad es verdad. ¿Por qué? Porque la revelación va a venir a tu vida a través de actos espirituales que hagas. Tienes que ser una persona de oración, tienes que ser una persona que ayune, una persona que esté en vigilia. Entonces, Dios, Espíritu Santo, va a venir a ti y te va a enseñar lo que tú antes no entendías. ¿Cuánto me está entendiendo? Lo segundo es el conocimiento. Amén. Dice Colosenses 2.3. Ahí en la misma separata, en la página 2, dice Colosenses 2.3. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. En 2 de Pedro 1.3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí entra a tallar el conocimiento. Entonces, ¿cómo es que yo desarrollo la naturaleza divina? Primero, cuando a través del Espíritu Santo, ¿qué recibo? Revelación. Amén. ¿Qué recibes? Revelación. O sea, por eso que dijo Jesús, ¿no? La palabra que os digo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque mientras que tú estás escuchando la palabra, se te va a revelar cosas. Y te va a hacer sentir, esa vez estaba hablando mal. No puedo ser, yo soy cristiano. O esa vez estaba pensando mal. No, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No. Entonces, el Espíritu Santo va a traer esa claridad para que tú, aleluya, vivas en ese ámbito de revelación y luego el conocimiento. Por eso que usted viene a ser instruido. Entonces, ese conocimiento te lleva a avanzar y la parte inicial de toda esa naturaleza divina empieza en la fe. Amén. Hay un texto ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro 1:5. Dice la Reina Valera, que soy guiados por el poder de Dios mediante la fe. Realmente. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿qué desata la fe? El poder de Dios. Por eso es que, ¿cuál es el fundamento de todo eso? Es la fe. Porque la fe va a desatar el poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una dificultad, Dios va a engendrar fe en ti, que tú vas a comenzar a proclamar, aunque, aleluya, se levante cosas, aleluya, se levante quien se levante, aleluya, tú vas a declarar, yo sé en quién he creído, y yo sigo adelante, y yo peleo la buena batalla de fe, y echo fuera toda tiniebla, ese pensamiento de depresión hecho fuera, ese pensamiento de equivocado sale fuera, ese deseo de ya no querer seguir las cosas de Dios sale fuera ahora. ¿Por qué? Porque la fe dice,
Dice aquí en 1 Pedro 1:5, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿qué desata la fe? Poder de Dios. Amén. Dile a tu hermano, la fe desata poder de Dios. Dice, ¿y por qué está con esa carita? Porque algunos están que entierran el pico. Entonces, la gente de fe es como un león, dormido o despierto. O sea, porque la fe desata el poder de Dios. Amén. Y es importante, ¿por qué? Porque en el matrimonio va a haber problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay problemas o no? Hay problemas. Entonces, a veces se le mete el bicho, se le mete el bicho a la chiripiorca al esposo y está todo desanimado. Parece el hermano gelatina. O el hermano cera, que cuando sale el sol se derrite. Ahí tiene que estar la mujer de fe, que levanta, resucita a Lázaro. Y ahora viceversa, la mujer está, ahí tiene que levantarse el hombre de fe, el león, no dormido, sino despierto. Porque si los dos son hermanos gelatina y hermanos cera, hermano, Dios mío, ¿a dónde terminamos? Mi más sentido pésame. Ahí por eso tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Amén? ¿Amén? Perfecto. Entonces, ¿qué desata la fe? ¿Qué desata la fe? Poder de Dios. Entonces, ahora, ya estudiamos cómo empieza. Cuando yo nazco de nuevo, ¿verdad? Luego dice en Efesios 2:8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Dice, es un regalo de Dios. O sea, por gracia soy salvo. Diga, por gracia soy salvo. Yo creí, lo acepté y se acabó. Luego, luego que yo nazco de nuevo, ¿verdad? Por fe nazco, viene el vivir por fe. ¿Sí? Habacuc 2:4, que ya se leyó varias veces, dice, asegura, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, hermano, wow. Y luego de nacer de nuevo, vivir por fe, es caminar por fe. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Luego viene el otro punto, luchar por fe, que está en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Pelea la buena batalla de la fe. Solamente lo estoy nombrando porque ya eso la pastora lo explicó muy bien. Entonces, necesitamos estar fundados en la fe. Entonces, el hombre y la mujer de fe, hermana, desata el poder de Dios. No importa el problema. Usted se imagina, leímos la circunstancia que pasó el apóstol Pablo. ¿Fue fácil? Todos queremos, wow, hablamos del apóstol Pablo, los milagros que hacía, la gloria que traía, Dios mío. En una oportunidad dice, fue a una isla y le picó una serpiente. Y todos los que estaban en el lugar dijo, ya ahorita, Pablo, haga un huequito para enterrarlo. Pablo agarró la serpiente, lo botó y siguió adelante predicando. Dice, ¿cuándo cae? Cuando no, nunca va a caer. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la naturaleza divina. Un hombre de fe. Amén. Amén. Y hay que ser gente de fe. En todo tiempo. En todo tiempo. En la abundancia y en la escasez. Amén. Aun cuando toman una sopita y hay los fideos están contados, no hay ni para el pollo, pero ahí dele gloria a Dios. Y cuando ya tiene, viste a lo pobre, agradeciendo a Dios. Pero ellos desarrollando la naturaleza divina, hermano, la fe. Bueno.
Después ya sigue la virtud y todo lo demás, ¿no? Pero eso ya la pastora está desarrollando, ¿verdad? Ya, solamente que estoy haciendo un pequeño recuento. Ahora, mire, el tema que estamos compartiendo es: no militamos según la carne. Volvamos ahí a 2 de Corintios 10:3. Ese texto va. Reina Valera dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿qué es lo que te hace, aleluya, pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué te hace luchar, aleluya? Aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Qué te hace a poder vivir en una dimensión poderosa? Simplemente cuando desarrollas la naturaleza divina. ¿Pero por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Por la fe, hermano. Amén. Si tú eres un hombre de fe, tú no vas a faltar a la iglesia. Ay, no tengo ganas. No, yo soy gente de fe. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregar, como algunos tienen, por costumbre. Y a veces, como una hermanita dice: ay, su esposo, ay, hace frío, dice, hay que estar abrigadito. No, quédate con la cama, yo me voy a la iglesia, santo de la... Esa gente de fe. Pero algunas damas: ay, ya te acompaño. Por favor. Esposas, sean mujeres de fe. Amén. Esposos, sean mujeres, hombres de fe. Está despierto, está bueno, está bueno. Seamos hombres de fe. Ayudémonos mutuamente. Amén. Entonces, aquí luego, en ese mismo capítulo, dice el versículo siguiente. Versículo 4, capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermano, mira, la naturaleza divina desarrolla una arma increíblemente poderosa. Pablo soportó todo lo que soportó porque desarrolló la naturaleza divina. Tremendamente. Todo lo que pasó. Entonces, armas poderosas. Desarrollar la naturaleza divina, entonces empezamos la fe. Es una arma poderosa, ¿o no? ¿O no? Sí, porque eso te mantiene firme. Ahora miren, vamos ahí, ahora yo lo voy a leer en el versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, ¿qué hace esa arma poderosa? Mira, hablando de la naturaleza divina, porque también tenemos la oración, el ayuno, la vigilia, sí, pero lo que va a empoderarte es cuando tú desarrollas la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué? Porque esa arma es poderosa, no la del mundo, porque pregunto, ¿la gente del mundo desarrolla naturaleza divina? No. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. O sea, ¿cómo es que el diablo viene? A través de argumentos y pensamientos. El diablo comienza a bombardear. ¿Cómo el diablo venció a Eva? A través, pues, así igualito como dice. Razonamientos humanos y argumentos falsos. La serpiente hablaba. Evita, mira, está bonita. Comes esa manzanita, vas a estar más chaposita. Ya no vas a necesitar comprar ninguna cremita para que tu te suavecita. No, así, no te va a salir ni arrugas ni nada. Mira, y comenzó, ay, verdad, no, está bonito. No vas a gastar nada, agárralo nomás. Y ahí estaba con los argumentos. ¿Verdad? Pero ¿qué vence eso? La naturaleza divina. Porque en la naturaleza divina, hermano,
es la vida de Cristo. ¿Quién venció al diablo? Cristo. Pues. Por eso que si tú y yo tenemos la naturaleza divina, vamos a vencer al diablo. Así como Eva fue tentada, Jesús también fue tentado. Y comenzó, el diablo, ¿cómo comenzó a tentarle? Con argumentos. ¿No viste la tentación? Ay, si eres hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. Si eres hijo de Dios, tienes que volar como Superman. Vamos al pináculo del templo, arribita, hermano, lo llevó el diablo. Ya vuela, ahí te mando la capa de Superman. Pero con el diablo no se conversa. Al diablo se le reprende, se le echa fuera. Amén. Entonces cuando estabas por la calle y le dices, ay Fernandito, qué guapo que eres. Y Fernando, qué buen jale que tengo. Hasta ese peinado que te das. Qué bonito. No. Con el diablo y las diablas no se habla. Se las reprende. Dios. Pues si tú te quedas ahí, pues, hermano, ya fuiste. Frito pescadito. No. Argumentos. Pensamiento. Entonces, volvemos. Dice, versículo 4, nueva traducción viviente. Usamos las armas poderosas de Dios, dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, hermano, la naturaleza divina de Dios, aleluya, va a poder hacer dentro de ti, empoderarte para derribar tu argumento falso, aleluya, y comenzar a vivir en la dimensión del Espíritu, o sea, ser como Cristo. Todo ese es el asunto, eso. Ese es el asunto. ¿Ser como quién? Como Cristo. Versículo siguiente, versículo número 5. Y dice así, derribando nuevamente argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el asunto es derribar esos argumentos. Ahora, en la nueva traducción viviente dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, eso es, hermano, también aquello que Dios nos quiere llevar para poder rescatar al perdido. Llevando, dice, aleluya, para destruir los obstáculos de la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, aleluya, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, mire, por eso que la iglesia está llamada a salir de las cuatro paredes. El día viernes estuvimos en el grupo allá de Mesa Redonda, en San Martín, ¿verdad? Y aparentemente como que no había mucha gente. Y pusimos ahí, gracias a Dios, por el parlantito de batería que tenemos, ¿verdad? Y se puso la música. Y yo le dije, vayan, de dos en dos, prediquen ahí. Entonces, y en eso estaba mi esposa con Benjamín. Y dije, quédate aquí un ratito con el parlante. Aleluya, porque si lo dejas solito, desaparece. Entonces fui para allá y en eso pasaba, mira, aparentemente no había casi nada de gente, pero la gente transcurría. Entonces veo una pareja, ¿verdad? Y le comienzo, quiero darte estos textos de la Biblia, le digo. Quiero decirte que, aleluya, necesitas, aleluya, recibir a Cristo. Y le comencé a predicar de Cristo. Mira, Cristo ha venido para perdonar nuestros pecados. Y en eso la persona a mí sabe que yo he sido cristiano y me he apartado. Entonces tienes que reconciliarte con el Señor. Y comenzó a hablarlo. Y se quedaron parados ahí, los dos. ¿Quieres de Dios? Sí, quiero reconciliar. Dame tu dirección. Te voy a buscar. El lunes voy. Y ayer fuimos con mi esposa. Se reconciliaron con el Señor. Y ahora el jueves vamos a llevarlo a la célula. Porque están ellos en su pensamiento y no, sí, vamos a volver. Y así pasan los meses, hermano, hasta los años. Pero tiene que haber ahí una voz profética, que somos los hijos de Dios. Por eso dice,
destruyendo todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque el diablo pone obstáculos, aleluya, para que, aleluya, no impida a la gente a que conozca a Dios. Pero ahí está el hombre y la mujer, aleluya, que tiene la naturaleza divina, que cumple el llamado de Dios para predicar la palabra. Capturamos esos pensamientos rebeldes, aleluya, porque es una rebeldía estar lejos de Dios, ¿o no? Claro, es ilógico. Y vamos a enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, y ya, aleluya, el Señor hizo la obra, aleluya, le llevamos a Cristo y ahí está. Y cuando fui a visitarle, pase, nos hizo subir, ni lo conocemos. Yo y con tanta inseguridad. Pregunto, ¿te hacen subir fácil a una casa? ¿No? Porque la gente tiene, ¿quién será? ¿No? Entonces, por eso, hermano, que esto es importante, tenemos que derribar todas esas cosas. Ahora, luego dice el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. O sea, vamos a desarrollando la obediencia. Entonces, cuando ya tú ves que por ahí alguien está en desobediencia, oye, sabes que tú estás mal, ¿no? Estás haciendo mal. Pero si tú, o sea, no eres renovado con esa naturaleza de Dios, entonces al que está allá y se porta mal, tú te coludes. No. Cuando tú tienes la naturaleza divina, entonces, aleluya, tú ayudas a otros. En la Reina Valera dice, estando prontos para castigar, dice, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, hermanos, necesitamos crecer en obediencia, ¿amén? Y luego dice ahí en el versículo número 7, miráis las cosas según la que dice la apariencia. Entonces, cuando tú no desarrollas la naturaleza divina, mira las cosas según la apariencia. ¿Y estará bien? Pregunto, ¿estará bien? No, pues. Porque nosotros no vamos a mirar las cosas con los ojos humanos, vamos a mirarlas con ¿qué? Con los ojos espirituales. Entonces, por eso que cuando tú, aleluya, entiendes esto, entonces no te vas a molestar cuando se te corrige. ¿Me entiendes? Viene una palabra de Dios de corrección. Ay, Señor, gracias, Padre. Porque el sabio dice, ama la corrección. Amén. Y yo sé que acá ahí todos son sabios. Amén. Entonces cuando, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en Dios. Entonces, hermano, no debemos mirar las cosas según la apariencia. Tenemos que andar, aleluya, caminando en base a la fe. Amén. Ahora, sigamos. En el capítulo 11, versículo número 3. ¿Sí? Dice, pero temo que como la serpiente, ¿con qué dice? Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la serpiente, o sea, el diablo, engañó a Eva con astucia. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué usa? La astucia. Ya estás en la iglesia y dices, oye, mira, estás en la iglesia, mira cómo estás. Problemas y más problemas. Y en algunos casos, justo vienen a la iglesia y lo botan del trabajo. ¿Ves? No te hubieras metido a la iglesia. Y mira, ahora estás en la iglesia y te botan del trabajo. La iglesia es el problema que está. El diablo es astuto, hermano. ¿Me está entendiendo? O sea, a Eva el diablo le engañó por la astucia, porque el diablo no sabe tanto por diablo, sino por viejo. Porque el diablo es un viejo mañoso. ¿Me entiende? Entonces, ¿con el diablo se puede hablar? ¿Al diablo qué se hace? Se lo reprende. ¿Amén? Hermanos varones, ¿y a la diabla qué se le hace? Y uno comienza a conversar con la no, hermano, cuidado, por favor. Hay que reprender. Entonces, dice, la serpiente usó astucia y le engañó a Eva. Ahora dice, vuestros sentidos. Aquí viene importante, los sentidos. Mira, si tú y yo no desarrollamos la naturaleza divina, nuestro sentido, hermano, mire, una cosita.
¿Cuántos sentidos tenemos? 5. 5 sentidos. Si tú y yo no desarrollamos la naturaleza divina, hermano, tus sentidos están muy, aleluya, se puede decir, no aptos para poderte ayudar. Los sentidos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando estás viendo esta cuestión de sentido, el sentido es la facultad para percibir las impresiones del mundo exterior. O sea, tu percepción no va a ser buena si no has desarrollado la naturaleza divina. Por eso que cuando Dios comienza a formarte, muchas veces nosotros nos molestamos, ¿sí o no? Ah, no, pero aquí sí son todos ángeles del cielo, que aquí se les habla, están saltando en un solo piso, así, aleluya, que Dios me corrija más, así hay que cambiar, amén, aleluya, gloria a Dios. Depende cómo están tus sentidos. O sea, Eva fue engañada por el diablo porque sus sentidos, aleluya, estaban atrofiados, hermano, a tal punto que se desubicó. Entonces, cuando tus sentidos no se desarrollan, está desubicado. Por eso que la naturaleza divina te hace desarrollar tus sentidos espirituales. ¿Qué más tiene que ver con el sentido? Es la capacidad para apreciar. Entonces, cuando tú no desarrollas la naturaleza divina, tu forma de apreciar es totalmente incorrecta. ¿Usted ha visto un bebito? Cuando nace ya ve todo. Los bebés cuando nacen, ¿cómo ven? ¿Qué ven? No ven bien, o sea, más diferencian colores, ¿no? ¿Sí? Porque sus sentidos todavía no están bien desarrollados. ¿Hablan bien? Hablan. Entonces, algunos ya tienen 5 años en Dios y están a no ven nada, colores, no, pues se paran de golpe en golpe. ¿Por qué? Porque no han desarrollado sus sentidos. No hemos desarrollado, hermano. Entonces, necesitamos desarrollar. ¿Y cómo lo desarrollas? A través de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasó? Acá Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, hermano, necesitamos desarrollar esos sentidos. Amén. Ahora, yo quiero, ese versículo 3 es algo muy, muy tremendo. Ahora, seguimos hablando sobre sentido. El sentido tiene que ver con conciencia, entendimiento, conducta, interpretación, facultad para juzgar. ¿Me entiende? Necesitamos nosotros desarrollar eso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, Dios va a poder hacernos crecer si desarrollamos los sentidos espirituales. Es por eso que algunos, cuando oyen algo, lo malinterpretan todo. ¿Por qué? Porque sus sentidos están desarrollados. No. ¿Qué te hace desarrollar tu sentido? La naturaleza divina. ¿Amén? 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 Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de los sentidos. O sea, para esta lucha se necesita desarrollar los sentidos. ¿Y cómo lo desarrolla? A través de la naturaleza divina. Ahora, acá estamos hablando algo, que los sentidos tienen que ver con la facultad para percibir, la facultad para interpretar y aún para juzgar. ¿Cuánto me entiende? Entonces, cuando usted sus sentidos no lo tiene ejercitado, entonces, hermano, mira, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a poder pensar correctamente. Por ejemplo, yo fui a esa pareja que le predicamos el día viernes, el lunes fui a visitar y tenía
un niñito de año 9 meses más o menos. ¿Y sabe qué? Resulta que pasó. Cogieron la Biblia y el niñito quería la Biblia. Y el papá le dio un cuaderno. ¿Tú crees que quería el cuaderno? La Biblia. Y la mamá dijo, no, y el hermano hizo un espectáculo de chiandera tremendo. Le dio otro cuaderno, lo tiró el cuaderno. ¿Por qué? Porque el bebé, ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué sentidos tiene? De querer lo que a él le da la gana. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, si no desarrollamos, escuche, nosotros, si no desarrollamos nuestro sentido espiritual, o sea, nos quedamos como guaguas, entonces vamos a estar chillando de siempre. Ay, ¿por qué la hermana, aleluya, se está demorando aleluya, en la alabanza? Mucho, ya córtele. Pero no lo hice por afuera, sino por adentro. Ya también, pastor, ya, que pase la otra, ya, los anuncios, ya, calabaza, cada uno a su casa. ¿Qué resulta? No ha desarrollado su sentido espiritual. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el sentido de un niño es diferente, de un bebito a más grande es diferente, ¿sí o no? La naturaleza del niño es egocéntrico y desea todo para él, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los sentidos. Entonces, dice, o sea, que acá tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestro sentido. Vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Y vaya usted al versículo 14. Hablando de los sentidos. Amén. Entonces, si yo no desarrollo los sentidos, entonces, wow. Amén. Hebreos, capítulo número 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen, ¿qué dice? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, cuando tú tienes vas desarrollando la naturaleza divina, tus sentidos espirituales comienzan a desarrollarte, pero mira las cosas de una manera correcta. Entonces, por eso es que hay mucha gente que está en la iglesia de Dios, pero sus sentidos son como un niñito de 1 mes o de 2 meses. Pero ya tiene un montón de tiempo en las cosas de Dios. Por eso que se ofende, por eso se enoja, por eso vaya chillando, por eso, hermano. No, pues entonces sus sentidos están... No, necesita la naturaleza divina. Ahora, mira, voy a leer ese texto de Hebreos 5:14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, diga, a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno. O sea, ¿cómo es que yo desarrollo mis sentidos? A fuerza de práctica. ¿Cómo desarrollas tus sentidos? A fuerza de práctica. No. ¿Qué dice Dios? Viene problema. Nos han enseñado que hay que orar. Te pones a orar. Nos han enseñado que hay que ayunar. Nos han enseñado que hay que hacer vigilia. Me ha enseñado, aleluya, que Dios dice que tengo que confesar su palabra. Diga el débil, fuerte soy. ¿Está usando qué? Diga el querigma. Proclama. Ay, me siento solo. Y así me quedaré solo. ¿Qué estás proclamando? Hermano,
Y hay padres, hermanos, que no tienen discernimiento. Conocí a una persona que estaba solterona y le habían puesto todavía por nombre Soledad. Hola, Soledad. Qué terrible. Tengo que proclamar, hermano, la verdad, amén. Ay, me siento solo. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo, capítulo 28, el último versículo, ¿qué dice? Y yo estaré con vosotros todos hasta el fin. Yo estaré, dice Jesús, con vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que usar el querigma. Entonces, hermano, mira, la fe está muy ligado al querigma, a la proclama. Tú tienes que proclamar, declarar, amén. ¿Ves, papá, mamá, ves a tu hijo rebelde, güey? ¿Qué vas a decir? Ah, este es un rebelde, hermano. No, es un hijo obediente, temeroso de Dios, que hace sus cosas, que es pronto para obedecer. Proclama. ¿Cuándo me entiendes? O sea, el ejercitar me da la capacidad, la fuerza de la práctica me da la capacidad, me hace desarrollar, me da la facultad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Practicar la palabra, ponerla en práctica. ¿Amén? Luego vamos al versículo 11. ¿Sí? En la Reina Valera, ahí leemos el versículo 11 de Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí viene el problema. Tú y yo no desarrollamos la naturaleza divina, no desarrollas tus sentidos cuando eres tardo para oír. O sea, tardo, en otras palabras, para obedecer. Cuando Dios te dice algo, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Pero cuándo? Al momento. ¿Cuál es el problema? Que, ay, sí, ya sé, ya, un día lo haré. No, hermano, no desarrollas nada. No, me han enseñado que tengo que orar todos los días. Me pongo a orar. Tengo que hacerlo al instante. O sea, estoy, ¿qué cosa? Desarrollando la naturaleza divina. Estoy ejercitando, estoy practicando. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que ser pronto. En Santiago, capítulo 1, ¿sí? Santiago, capítulo 1, versículo 19, ¿sí? ¿Lo tiene? Santiago 1, de Hebreos sigue Santiago. Por esto mismo, Santiago 1:19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice? Para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda, ¿qué cosa? Inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De cómo voy a recibir la palabra? Con mansedumbre, con humildad. Pero sed, 22, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea que cuando yo soy un oidor y no un hacedor, o sea, no lo practico, me estoy engañando. Entonces, hermano, mire, Dios nos ha llamado a desarrollar la naturaleza divina, pero tenemos que ser hacedores. Cada palabra que Dios te da por revelación, hazla, obedece. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente
en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. O sea, hay una bendición en el que es hacedor. Diga, hay una bendición al que es hacedor de la palabra. Y luego dice, si alguno se cree, no, el 23, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no, ¿qué dice? Refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales panas. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Diga, mi lengua. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Porque en otra parte dice que el que sabe gobernar su lengua gobierna todo su cuerpo. O sea, el que, hermano, sabe decir las cosas correctamente y tiene dominio en lo que habla es porque es un hombre que ha desarrollado el dominio propio. ¿Cuántos hemos hablado mal? Levanten la mano. Todos. ¿Por qué? Porque nos falta dominio, pero a veces, hermano santo, algunos sus palabras son como balas, otros son como metralleta y otras son como bazooka, hermano. Destruyen, hermanos, con palabras, ni con cachetada, con palabras. Por eso que, hermano, mira, cuida lo que tú hablas, porque nuestra religión, nuestra vida cristiana va a ser falsa si no tenemos dominio de lo que hablamos. Por eso que, hermano, usted y yo tiene que tener cuidado de estar hablando mal. Si hay algo que no está bien, arregla las cuentas, no estés murmurando. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos la tendencia a murmurar, de hablar mal de las personas. Sanee eso, ¿por qué? Porque el diablo te va a echar más leña para que comiences a hablar mal. ¿Por qué? Porque el diablo quiere, como dice aquí, leamos el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. A ver, ¿cómo dice a ver, voy a leer acá el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 26. A ver, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Entonces tenga cuidado de lo que habla. Acá están así, Señor, aleluya, gracias, Padre. Aleluya, alabando. Y después, hasta que hable, hermano santo, Dios de... Me cuentan ahí de un hermano, dice que había ido conocía a un líder que hablaba, qué tremendo, poderoso la palabra. Y se fueron, y él fue, por caso fortuito, a ver un partido de fútbol, al estadio. Y él se sentó atrás y adelante no se dio cuenta que estaba un hermano que hablaba, predicaba. Y en ese el equipo del hermano que estaba jugando, o sea, perdió. Creo que era de la Alianza. No, mejor de la U. Le metieron un gol. Y el hombre comenzó a salirle sapos, culebras, todas las especerías. Entonces el hermanito que estaba atrás, en eso, uy, me parece que... ¿Y cómo? ¡Hermano! ¡Ay, hijo! ¿Qué dice? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. Cuide lo que habla, hermano. Ya yo vengo a la ICB, cargo Biblia, aleluya. Y dice aleluya y gloria a Dios. Pero luego, hermano, con la lengua está como la lengua de la serpiente, ¿no? De la víbora. No, hermano, tu religión es vana. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Cuide lo que habla. Dios mío, el Señor nos ayude, hermano. Y para los que están desesperados, ya acabamos, no se preocupe.
Volvemos a Hebreos, capítulo 5, y ahí acabamos. Versículo 12. Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 12. ¿Sí? Y dice así: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces está hablando, hermano, está hablando, es una exhortación para nosotros, que ya debiendo ya ser maestro, debe estar como líder, apoyando en la obra de Dios, hermano, estamos como niños. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hermano, tenemos que crecer. Ya no puede estar ya pequeñito. Todo el tiempo no se va a pasar chillando, ¿sí? O la pataleta, no, hermano, ya tiene que crecer ya. ¿Qué pasa si tu hijito, verdad? Ya tiene 15 años y dice, teta, mamá. La mamá le va a la teta. Ya, ándate tú. Ya no, es grandazo. Mamá, ya tú está mal de la cabeza, tú tienes retraso. Hermano, usted no puede estar espiritualmente así, ¿no? Ya tiene que crecer, amén. Dile a tu hermanito costado, ya tiene que crecer, ya. Ya no puede estar ya. Ya tienes que crecer. Es como María. María, ¿cuántos años tiene? ¿Ah? 8 años, ya. No va a estar Carmen corriendo con la teta. Y la teta, ya no, ya pues María, ya deja la teta. Ya está grande, con 8 años ya se sirva con su taza, tiene que tomar. ¿Me está entendiendo? Versículo número 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Y no sabe cómo hacerlo correcto. Por algunos, ¿debo hacer esto? Ay, ¿cuántos años? ¿Debo hacer lo otro? ¿Puedo ir a una discoteca? No seas bebé, dile. Ya crees. Versículo número 14, y nos ponemos de pie. Todos vamos a leer en la Reina Valera. ¿Sí? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nueva Traducción Viviente, el alimento sólido es para los que son maduros. Dile, maduros, no más duros. Porque algunos son más duros. No. Están como los huesos secos de Ezequiel, pero resucita en el nombre de Jesús. Maduro. Los que a fuerza de práctica, no a fuerza de golpe, porque algunos están de golpe en golpe. No, golpe no, práctica, practique la verdad. A fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el camino de madurez, desarrollar la naturaleza divina. Porque no militamos según la carne, según el texto que empezamos, capítulo 10 de 2 de Corintios 10:3. Porque aunque somos humanos, no luchamos como los humanos, porque usamos las armas
espirituales. Y un arma espiritual es la naturaleza divina. Porque la naturaleza divina dijimos 8 cosas. Parte, fe, ¿qué más? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Wow. Hermano, mira, eso es una coraza, hermano. El hombre que tiene dominio propio, la mujer que dominio propio, hermano, es un hombre poderoso. En el Antiguo Testamento dice, el hombre que tiene dominio de sí mismo es más poderoso que alguien que conquiste una ciudad. El hombre que gobierna o la mujer que se gobierna a sí mismo es más poderoso que aquel que domina o conquista una ciudad. ¿Te imaginas? O sea que el dominio propio es algo tremendo. Amén. Entonces cuando venga dificultad, si tú ejercitas el dominio propio vas a poder tomar buenas decisiones. Padre, gracias.